Mis pioneros, pioneras aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal, me da mucho gusto estar nuevamente y continuar el diálogo que iniciamos con Pamela Medina. Pam, qué bueno que vuelves a estar con nosotros. Gracias. Desde esta perspectiva humanista y sistémica en la que hemos estado hablando de cómo el individuo forma parte de la familia. Y de cómo la familia como sistema también afecta al individuo, ¿cierto? Y la otra vez nos estabas hablando, en este segmento anterior, nos hablabas de las partes y de cómo hay aspectos de nosotros que se vulneran y luego a su vez cómo estos aspectos empiezan a tener mecanismos como de defensa, de sentirse amenazados, pero no terminamos de hablar de todas las partes de nosotros como seres humanos. Y sobre todo dijiste algo que es interesante, que no es que sean partes de la mente, es que son partes de un organismo y nosotros somos este organismo complejo que tiene que ver con, o cuya base es la conciencia, pero no siempre esta conciencia alcanza a mirarse de maneras completas. ¿Estoy bien? Sí, y no siempre la conciencia despierta o despierta del todo. Puede estar medio despierta. O sea, sí hablamos de diferentes niveles de conciencia y creo que esa fue una pregunta que quedó sin responder ¿no? en el episodio pasado. Porque de alguna manera lo que buscamos en el proceso terapéutico sí es no tanto el desarrollo, porque la conciencia no se desarrolla. ¿Qué le pasa pero a la sí se amplía. Sí, ¿expansión? Sí se expande, sí le damos, sí se manifiesta. Sí. O conectamos más y entonces se hace más presente. De acuerdo. Y el trabajo con las partes internas, o sea, la clave es entender que si no hay una conciencia que regule, y estamos hablando a nivel interno, individual, ¿Sí? Pero estamos hablando a nivel mundial, ¿Sí? A todos los niveles, en todos los sistemas. Sí, la conciencia va también por... En una empresa, en una familia. Claro. Ajá, entonces... No por niveles, sí, pero como por capas en las que se va extendiendo y va abarcando cada vez sistemas más grandes, la propia conciencia, ¿no? Exacto. Okay. Cuando la conciencia, y voy a poner esta metáfora, y con esto regresamos a las partes, con aquellas que son protectoras y que nos faltó mencionar también. Pero la conciencia, hay una metáfora que me gusta mucho, que es imaginar, pues sí, nuestro yo. Eso. Es hasta difícil definirnos, ¿no? Para no mencionar una parte. Sí. Nuestra psique, nuestro organismo, como un cuarto oscuro. Lleno de partecitas bebecitas, niñitas y adolescentitas. Que surgieron de manera orgánica, que se fueron dando como sobrevivencia en la vida y que fueron sucediendo de manera adaptativa. Sí. Una planta crece, sus ramas y sus raíces crecen y crece. No podemos entender una planta, la que quiera que me digas, si no es en el entorno en el que creció. Si yo quiero estudiar una planta nada más dividiéndola en sus partes, pero no la estoy mirando en su contexto, pues este es un ficus que pertenece a este clima, y entonces sus raíces son así porque entonces, y está, entonces bueno, desde ahí, la conciencia lo que busca es iluminar a estas partes que están como en un cuarto oscuro, adaptándose salvajemente, no sé qué palabra va a utilizar. Instintivamente, primariamente. Se adaptan y entonces están las heridas, están las protectoras, súper rígidas, y están las que distraen con compulsiones, con adicciones, porque lo que quieren es como distraer, son muy tipo del acting out. Los controladores quieren mantener todo en orden, que no se rígidas, que no se activen las vulnerables. Estas otras tampoco quieren que se activen las vulnerables, pero lo que quieren es distraer. Entonces me distraigo con trabajo, con compras,
con internet, con el juego, con el cuerpo, ¿no? Y entonces me obsesiono con una parte. Exactamente. ¿Okay? ¿También puede ser con sustancias? Sí, aquí vienen todas las compulsiones, adicciones, enfermedades como somatizaciones, enfermedades autoinmunes. Son parte de estas otras que lo que quieren es como que crashear, porque ya es tanto el control de las partes protectoras exigentes que estas lo que hacen es justo bajar el nivel de presión. Y entonces pues me voy a echar una copita, me voy a echar un cigarrito. O algo más fuerte. O bueno, algo más fuerte. Niveles, lo que cada quien decide. Y entonces regresando a la metáfora de la habitación, el self, la conciencia, es el adulto que entra a la habitación, prende la luz y dice, aquí estoy. Aquí estoy, a ver, a ti ya te vi bebecita, que además las protectoras la tienen en el sótano con cadenas, porque no quieren que se active. Acordémonos que si esas se activan, me entra el ataque de pánicos, porque vuelvo a ser esa bebecita abandonada, mi sistema nervioso autónomo se enciende, shock, trauma. Pero digamos que tiene ese marco de referencia desde el cual actúa y se activa desde ahí. Es que se activa sola, el campo la activa. Pues sí. Una situación la activa. Una relación. Una relación, y entonces nuestras partes protectoras, yo digo, yo ya sé que me activo si mi pareja se va, porque tengo apego ansioso, ambivalente, porque de chiquita guau. Y entonces, ¿dónde estás y a qué hora llegas? Y lo estoy monitoreando. Es una parte protectora que no quiere que se active esta vulnerable, abandonada, ansiosa, que la no presencia o comunicación la activa. Y entonces la protectora va a estar celosa, posesiva, y las otras que crashean van a decir, no, bueno, ya no me contesta, quién sabe dónde está, me voy a echar una copita de vino, me relajo. Y entonces ahí vamos con las vulnerables, las protectoras directivas, ¿no? Y estas otras que intentan relajarnos. ¿Y dónde está la conciencia? Exacto. Bueno, ¿no es al adulto que dices que entra? ¿Dónde está el adulto que enciende la luz y que dice, a ver, chiquita, ya sé que te sientes, ¿no? Pero no eres una bebecita, aquí estoy. ¿Podrías decir que esta luz que se enciende, esta adultez, esta conciencia que se enciende, que se hace presente, ¿qué tiene que hacer con estas partes cuando descubre la conciencia estas partes de sí misma? ¿Qué hace con ellas? Y se da cuenta que están trabadas en alguna experiencia pasada, que ya más técnicamente el sistema nervioso autónomo está fijado en tales y tales cuestiones, pero ¿qué hace uno en términos prácticos? ¿Qué hago? Aquí ya estamos adentrándonos más como en una perspectiva o en un enfoque terapéutico, o en una disciplina en particular. Ojo, yo le hago promoción a la terapia pues porque soy terapeuta, pero alguien que es maestro de yoga o de alguna disciplina espiritual, ¿no? Porque hay muchos caminos para despertar y para contactar y para manifestar la conciencia que puede regular estas partes. De acuerdo. En la terapia lo que hacemos es ayudar al individuo a decir, ok, una parte de ti se siente blu, bla, bli, 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 ¿no? Vamos a invitar a Alberto, que en este caso es como desidentificar al individuo, a la conciencia, poniéndole el nombre de la persona. Vamos a pedirle a Alberto que mire a la parte herida. Y entonces ahí, en automático, ya hay una especie de separación en la conciencia de que esa parte no soy yo. Ya ese primer paso. Hay una observación. Sí, y ya está gordo ese paso. O sea, ya la ayudamos a la persona a que no se identifique con esa parte. Porque ¿cuántas personas tienen años yendo a terapia y lo único que hacen es hacer como más especializadita la etiqueta a la que están aferrados o desde donde están a fijados. La personalidad, al ego, a la máscara, a la identificación con la que no es más que todo el cúmulo de estas partes y de este sistema que pues si vemos el DCM, ¿no? Y o cualquier el eneagrama, ¿no? Cualquier
Bueno, el DSM es un manual de diagnóstico, una clasificación, el enneagrama, tipos de personalidades. De personalidades no es más que el conjunto de cómo se configuran las partes y más o menos qué tipo de partes son las dominantes, las que podemos decir, pues es una personalidad más extrovertida, más... En realidad es el juego de partes que tenemos internamente, hasta los horóscopos, ¿no? Y entonces desde ahí, cuando trabajamos con el self y con la conciencia, decimos, a ver, vamos a pedirle a Alberto o vamos a pedirle a Fabiola que observe a esta parte y desde ahí empezar a favorecer. A ver, aquí es un punto claro. Clarísimo. La conciencia no se dirige, la conciencia se apoya. Yo desde mi conciencia apoyo la manifestación, es decir, en el campo, yo pongo algo para validar y favorecer que tu conciencia observe a estas partes, pero que sea tu conciencia la que diga qué se necesita hacer. Correcto. Entonces, en tu pregunta de qué es lo que hace, se tiene que explorar pues en el momento. Se autorregula, se apoya, porque hay partes que necesitan ser descargadas, somáticamente descargadas. ¿Qué necesita? Pues necesita que la abrace. Ok, a ver, trae a esta parte, visualiza, hay toda una metodología. Pues llorar y hay una catarsis. Y entonces tú estás conteniendo a esa parte desde tu conciencia. Hay partes que necesitan ser validadas, hay partes que están cansadas y que lo que necesitan es que venga alguien y se haga cargo de su chamba, actualizadas, porque hay partes que tienen 13 años y es decir, oye, a ver, estás, o sea, y si le dijéramos a esa parte... ¿Qué edad tienes? Exactamente. No, pues tengo 54. Claro. No, pues es que esa parte cree que tengo 13. Sí. Te vives a los 54, vives como a los 13. Sí. Claramente. Entonces hay muchas necesidades de cada parte que la conciencia cuando se contacta, se apoya, se manifiesta, la conciencia sabe qué hacer para regularlas. O sea, no hay una respuesta, es como permitir que se dé. Exacto. Es un proceso muy orgánico y muy creativo. Sí, y es el arte de la terapia Gestalt o de la terapia humanista, porque aquí es donde podemos muy fácilmente, y lo hacemos, pues meter cuchara. Porque entonces meter cuchara es cuando mis directivos quieren tomar el control de la situación y hacer de alguna manera lo que yo considero que se debería de hacer. ¿Tú como terapeuta? Sí, esto es una contratransferencia. Claro. Ahí está. Entonces, es súper importante que yo pueda estar realmente en contacto y en conciencia para saber cuando una de mis partes directivas ya se está queriendo así agarrar el microfonito y dirigir. Y ser la autoridad. Sí, y entonces ahí no apoyo la conciencia del consultante. Dejas de acompañar. Empiezo a dirigir. Pues sí. Y entonces empiezo a generar una relación de dependencia donde yo soy la que sabe y él no sabe. Entonces la que se va a parar luego el cuello soy yo. Entonces lo que eso pretende es regresarle la responsabilidad, la conciencia. Oye, y ahora que te estás dando cuenta de esto, ¿qué crees que deberías de hacer? ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nuevas posibilidades aparecen? Para ti. Sí. Esto tiene mucho que ver entonces con desarrollos del potencial y con la actualización que podemos hacer de nosotros mismos. Totalmente. Porque entonces se actualiza al presente y cuando se apoya el contacto con la conciencia, que estamos hablando ya más del ser, de la esencia, ya me meto en términos un poco más transpersonales, surge la voz interna y surge realmente, Alberto, ¿qué quiere hacer? No tu parte neurótica, no el perfectito, no el sino realmente qué quieres hacer. Y ahí es donde damos voz a la esencia, donde surge el alma. Y ahí es donde yo siempre les digo a mis consultantes, todo proceso terapéutico que inicia en el tengo un síntoma y no quiero estar de la fregada, tiene que desembocar, o debería, o lo ideal, pues, sería que desembocara en el desarrollo del potencial. Claro, vas a terapia seguro. porque quieres contactar con tu ser y porque quieres manifestarte desde ahí y hacer la vida
mucho más maravillosa. En primera, actualizarte y después de ahí ver esa plataforma de actualización luego hacia dónde más nos puede dirigir. Justo. ¿No? Entonces, la terapia no acaba con que se me quitó la ansiedad o la fobia. Ok. Ahí empieza lo mero bueno. Lo bueno. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer una pausa en este segmento, mis queridos amigos. Estamos con Pamela Medina, aquí en Calvet Desarrollo Transpersonal.